En esta octava parte de Gog y Magog vamos a continuar con, Apocalipsis 20, donde se habla precisamente de estos dos nombres que allí aparecen. Terminaremos de ver el contexto en el cual están ubicados y nos va a servir para ir viendo también la gran implicación que esto tendrá, seguro, para un tiempo distante, muy distante, a partir de 3031. Sí, no hablo de la segunda venida de Jesús, hablo de la tercera, con los santos incluidos. ¿Qué es todo esto? Pues vamos a verlo hoy. La conferencia de hoy va a ser corta, no va a ser muy extensa, va a ser la finalización del análisis de esos versículos que tienen que ver con Apocalipsis 20, el milenio, donde aparecen Gog y Magog. Vamos a ver, una vez más, qué nos termina diciendo este comentario bíblico adventista, el tomo 7, donde vamos a reanudar justo en el punto que lo dejamos. El último de los textos nos hablaba de Gog y Magog. Pues bien, fijaos cómo nos va continuando la descripción de cada versículo prácticamente. La batalla. El artículo definido pone de manifiesto que será una batalla especial, el último conflicto entre Dios y los que se rebelaron contra Él. En el conflicto de los siglos, páginas 721 a 723, se termina de dar esos detalles de un modo magnífico, la verdad. La arena del mar, es decir, más de lo que pueda computarse. Es una expresión que se usa en otros textos bíblicos, en Génesis 22, 17 también. Esta hueste la componen todos los réprobos desde la fundación del mundo. Por tanto, ya podéis daros cuenta que es evidentemente una cantidad innumerable prácticamente desde el inicio de la creación, cuando el hombre peca, el que primero se aparta, ¿quién es? Caín. Pues ya podéis ver desde Caín en adelante todos los que han sido estos llamados aquí como réprobos, o sea, los impíos, por decir algo, ¿no? Los que no van a ser salvos. ¿Nos damos cuenta de qué inmenso ejército va a ser eso? Estamos hablando de millones de millones de millones de personas. Versículo 9 nos habla sobre la anchura de la tierra. Compárese con una expresión similar en Habacuc 1:6. Los impíos, bajo la dirección de Satanás, marchan contra el campamento de los justos. Y es interesante cuando habla de la anchura de la tierra, porque esto nos muestra cómo, evidentemente, la anchura de la tierra no es solo una pequeña zona de este mundo, sino de los 4 ángulos de la tierra. De todos esos lugares, imaginaos, da igual si resucitaron en esta segunda resurrección, la de los impíos, en América, sea del norte, del centro, del sur, si es en la Antártida, si es en Asia, si es donde sea, desde cualquier punto cardinal, todos esos muertos van a resucitar. ¿Y qué harán? Pues pasar por algún sitio, de un lugar a otro, hasta llegar al territorio donde va a tener la gran batalla. El campamento, en griego, parembolé, campamento. Parembolé se usa para referirse a los cuarteles de los soldados o a un fortín, como cita también Hechos 21, 34 y 37, a los ejércitos en formación de guerra, en Hebreos 11:34, o a un campamento de personas, en Hebreos 13, versículos 11 y 13. Parembolé describe aquí a la Nueva Jerusalén, sí, porque es donde va a ir todo el meollo de la cuestión. Y dice, y la ciudad amada. La ciudad amada es la Nueva Jerusalén, tal como describe el capítulo 21, versículo 10 de Apocalipsis. Algunos eruditos distinguen entre el campamento y la ciudad, pero por lo menos está claro que los santos estarán dentro de la ciudad durante el asedio. Y en el libro de Primeros Escritos, las páginas 292-293, también se describe con más detalle. El hecho de que la ciudad amada es sitiada demuestra claramente que ya ha descendido, o sea, del cielo,
aunque su descenso se describe en el capítulo 21, versículo 1 y 9 y 10. Uno de los acontecimientos más importantes después de la terminación de los 1000 años es el descenso de Cristo, los santos y la ciudad santa, o sea, la Nueva Jerusalén. La narración es muy breve, pero la secuencia de los acontecimientos es clara cuando se examina todo el contexto. También nos habla de fuego. Sin duda se refiere a fuego literal como medio de destrucción, que es lo que desciende sobre estos impíos. Consumió. La flexión del verbo griego denota una acción completa. Los impíos serán aniquilados, sufrirán la segunda muerte. Nos dice ver el comentario del versículo 6. Aquí no se insinúa una tortura perpetua en un infierno que arde para siempre. Judas 7 también nos describe lo mismo. Por tanto, ya ves, es una acción completa. No es eso de que, irá quemando y quemando y quemando por la eternidad. No, nada que ver con esto. El versículo 10 nos habla del lago de fuego. Nos dice ver el comentario del capítulo 19, versículo 20. Este lago de fuego es la superficie de la tierra que se convertirá en un mar de llamas que consume a los impíos y purifica la tierra. O sea, esto en el fondo es el infierno, ¿eh? No va a estar en un núcleo de la tierra, sino sencillamente va a ser sobre la superficie donde va a transcurrir absolutamente todo y toda esta desgracia. Nos dice también estaban, esta palabra ha sido añadida. El contexto sugiere reemplazarla con la frase fueron lanzados, el comentario del capítulo 19, versículo 20. Serán atormentados. El sujeto plural del verbo son el diablo, la bestia y el falso profeta. Debe notarse que la bestia y el falso profeta no son seres literales, sino simbólicos. Sí, fijaos una vez más. A veces en una profecía pueden haber elementos que son literales y elementos que son simbólicos y pueden estar en la misma profecía. Esto, como dije en otra ocasión, es necesario saberlo distinguir, porque de lo contrario se pueden caer en errores de interpretación brutales, totalmente desencaminados. Por los siglos de los siglos, nos dice también ver comentario del capítulo 14, versículo 11. Es una expresión, ¿eh? ¿Cómo no? El versículo 11 nos habla de trono, símbolo de autoridad, en este caso la autoridad de llevar a cabo un juicio. El trono es blanco, lo que quizás sugiera pureza y justicia en las decisiones tomadas. También se le agrega el adjetivo gran, quizá para referirse a las decisiones importantes que allí se toman. Puede ser esto, o puede ser que también ese adjetivo de gran sea porque realmente sea grande. Pero fijaos que es trono blanco. Y una vez más, ¿dónde se sienta el Papa tantísimas veces, el Papa de Roma, sobre un trono blanco? ¿Por qué? Porque, como siempre, es el que sustituye a Dios en la tierra, sustituye a Cristo. Quiere ser como Dios, igual a Dios, pues hasta en eso. Qué triste, ¿eh? Pero las profecías, ¿de qué nos hablaban? Pues que harían ese tipo de realizamientos para parecer todo lo más posible a la cuestión divina. Pues sí, mira por dónde, hasta en esto. Qué usurpación, ¿eh? Qué anticristo. Bueno, sigamos. Al que estaba sentado. No se dice la identidad de la persona que está sentada sobre el trono, a menos que lo revelen las palabras ante Dios, del versículo 12. Sin embargo, la evidencia textual establece, también aquí nos habla del 10, el texto delante del trono. De allí que permanezca la incertidumbre de la identidad. Las Escrituras presentan a Cristo, en Romanos 14, 10, y al Padre, en Hebreos 12, 23, sentados para ejercer juicio. En Apocalipsis 4, 2, versículos también 8 y 9, en el capítulo 5, versículos 1, 7 y 13, en el capítulo 6, versículo 16, en el capítulo 7, versículos 10 y 15, en el capítulo 19, versículo 4 y en el capítulo 21, versículo 5, el Padre es el que está sentado en el trono como juez divino, pero los dos actúan en la más estrecha unidad. Nos dice también ver el comentario sobre Juan 10:30. Los actos oficiales del uno son los mismos del otro.
Cristo es sin duda el que lleva la iniciativa aquí. Y una vez más nos remiten al Conflicto de los Siglos, página 724. Por tanto, es un juicio que sí, es cuestión divino, absoluto. Padre e Hijo, los dos están en lo mismo. Pero ¿quién es el que les ha dado todo juicio en esos momentos? Cristo, es el que lleva la iniciativa aquí. Huyeron, una indicación del poder absoluto de aquel que está sentado sobre el trono y de la fugaz existencia de este mundo. Salmos 102, versículos 25 y 26, Salmo 104, versículos 29 y 30, Isaías 51, 6, Marcos 13, 31, segunda de Pedro 3, 10. El orden eterno que se establecerá habrá de ser de una clase enteramente nueva. Apocalipsis 21, del 1 al 5, así lo describe. ¿Qué poder? Todo huye delante de él. Y el versículo 12 nos dice, los muertos. Es obvio que se refiere a los que participarán en la segunda resurrección. El comentario, versículos 5 y 7. Pero atención, porque nos habla de grandes y pequeños entre estos muertos. La jerarquía que se alcanza en esta vida no tiene valor alguno en este encuentro con Dios. Muchas personas importantes escaparon al justo castigo de sus iniquidades mientras vivían, pero en este ajuste final de cuentas con Dios no se podrá evadir la justicia plena. Sí, aquí nadie se va a escapar de todos los impíos. Grandes, pequeños, no importa su cargo, no importa nada. Cuando han resucitado para ser ya aplicados en justicia sobre ellos, ahí va a salir todo y la justicia va a ser plena. Ante Dios, la evidencia textual establece el texto delante del trono, como dice la Biblia de Jerusalén y alguna otra más, como una carcolunga, etc. También nos dice ver el comentario sobre el versículo 11. Los libros. Estos son los libros que contienen el registro de la vida de los seres humanos. Interesante esto, porque hay mucha gente que esto lo ignora totalmente. Hay un libro donde se registra ¿el qué? Pues lo que han hecho los seres humanos. Ninguna sentencia pronunciada sobre los impíos será arbitraria, unilateral o injusta, porque todo está registrado. Es lo que los ángeles hacen con la vida de cada persona. De algún modo lo dejan registrado y pasa a este tipo de libros, que supongo que es la forma de describir, lo que, tal como se conocían en ese tiempo, algo para que quedara un registro. ¿Qué debe ser eso? No tenemos ni idea cómo debe ser. Porque claro, además los libros de antes ya sabéis que no eran como los de ahora. Ahora un libro lo abres por una tapa, tiene unas páginas y se cierra con otra tapa. Antes los libros eran rollos, básicamente, pergaminos, enrollados. Bueno, pues, ¿qué será este tipo de libro? No lo sabemos. ¿Qué tecnología tendrá Dios para esto? Ni idea tenemos. Pero el caso es que eso está registrado. ¿Y qué hay registrado allí? Pensamientos, palabras y actos. Todo. Aquí no se podrá engañar a nadie. Bueno, ahí no se podrá engañar a nadie, porque todo está. Pero nos dice algo más. Hay una clasificación de estos libros en el comentario del capítulo 7, versículo 10 del libro de Daniel, que fijaos el paralelismo siempre entre Daniel y Apocalipsis. Otro libro, es decir, un libro más de la vida. Ver el comentario sobre Filipenses 4.3 y el comentario sobre Lucas 10.20. Sí, hay un libro de la vida, y esto también hay mucha gente que no tiene ni idea. Un registro sobre los que están escritos en el libro de la vida. Veremos un poco más sobre todo ello en adelante. Según sus obras. Ver el comentario sobre Romanos 2.6. Estas son evidencias que todos pueden ver y evaluar. Claro, lo que se ve, se ve. Versículo 13 nos habla de el mar, la muerte, el Hades. Estas palabras destacan la universalidad de la segunda resurrección insinuada en el versículo 12. Nadie podrá escaparse de comparecer en persona delante de Dios en su trono. La muerte y el Hades se mencionan juntos en los capítulos 1, versículo 18 y el capítulo 6, versículo 8. En cuanto a una definición de Hades, ver comentarios sobre Mateo 11, 23, que todo esto es interesante para que vosotros mismos lo vayáis comprobando. Y así
aprendiendo en definitiva, porque es lo que siempre hemos de estar haciendo. Versículo 14, la muerte y el Hades. Una personificación de la muerte y el Hades. Este lanzamiento de ambos en el lago de fuego representa el fin de la muerte y el sepulcro o morada de los muertos. No tendrán jamás parte alguna en la tierra nueva, pues son fenómenos mortales que solo pertenecen a este mundo. La muerte es el enemigo final que será destruido. 1 Corintios 15, 26 y versículos del 53 al 55. Sí, allí ya se habrá acabado el tema de la muerte por la eternidad. Los salvos ya no morirán jamás. No serán sepultados ya nunca, porque nunca morirán. Eso se le llama la vida eterna. Y además, con calidad, no como ahora eternamente, que eso sería un desastre. Nos habla del lago de fuego, también nos dice, ver el comentario del versículo 10, nos habla de la muerte segunda, ver el comentario del versículo 6. Y ya terminando, el versículo 15 nos dice, y el que en el libro de la vida solo permanecerán los nombres de los que hayan sido fieles. Los nombres de los que no perseveraron hasta el fin serán borrados. Y cita el capítulo 3, versículo 5 de Apocalipsis. Los nombres de muchos nunca estuvieron registrados allí porque en el libro solo están los nombres de los que en algún momento de su vida profesaron fe en Cristo. Dice, ver el comentario sobre Lucas 10, 20. Por tanto, se puede estar inscrito en el libro de la vida, tú dices, sí, yo soy cristiano, quiero seguir al Señor, vale, muy bien. ¿Quedas inscrito? Sí, sí, pero quedas inscrito, pero puede ser borrado. Porque como no hayas ido en consonancia con lo que realmente debiera ser, tu nombre, borrado. Y eso es para temblar, porque si es borrado pasarás a ser de los impíos, que ya sabes cómo van a terminar. Es fuerte, ¿eh? Sí, pero es lo que hay. Y claro, como siempre, van a haber salvos de todas las épocas, gente que jamás ha oído el nombre de Jesús siquiera, pero van a ser salvos, porque como nos habla Pablo en el libro de Romanos, van a ser juzgados según su conciencia. Y por eso, como nos dice un libro en el Antiguo Testamento, que habrá algunos que cuando hayan resucitado le dirán al que es Jesús, ¿qué son estas heridas en tus pies y en tus manos? Porque no tendrán ni idea de qué le pasó. Y él dirá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Sí, con los propios judíos. Qué fuerte, ¿eh? Bueno, pues esos también formarán parte de la salvación. Y luego finalmente nos dice el lago de fuego, que es lo que hemos dicho sobre la superficie de la tierra, se va a convertir en un lago de fuego impresionante, que todo va a arder y va a quedar todo deshecho. Nos dice ver el comentario sobre el versículo 10 y también Mateo capítulo 25, versículos 41 y 46 y Apocalipsis 21, 8. Así es el contexto donde aparecen Gog y Magog en Apocalipsis capítulo 20. Ya veis, aquí directamente hace hincapié en que son el gran ejército de todos los impíos llevados adelante por Satanás para atacar a la Nueva Jerusalén y querer acabar con el reino de Dios, con todo lo que eso implica. Ya sabemos que van a terminar fatal, queda más que claro en la profecía. Por eso sabemos que somos más que vencedores en Cristo, porque el futuro ya está clarificado de cómo va a ser. Y si estamos con Él, aunque muramos aquí, aunque pase lo que pase, luego estaremos allí, dentro de la Nueva Jerusalén, no fuera atacando, sino mirando todo desde dentro de las murallas. Y a partir de allí, una vez finalizado todo este proceso tan desagradable, la paz y el reino de Dios va a estar por siempre. Y nosotros con Él. ¿No queremos eso? Sin muerte, sin dolor, sin pecado, sin problemas. ¿En serio no anhelamos eso? Pues si no anhelamos eso, realmente tenemos un grave problema. A partir de aquí, nosotros vamos a hacer algo más, que creo que es sumamente necesario, porque estas conferencias las ven personas que son adventistas
otros que no son adventistas, que son cristianos, otros que no lo son, y no saben a veces qué conceptos utilizamos en expresiones que aparecen en la Biblia y que a veces no aparecen como tal en la Biblia, pero es un concepto que va asimilado a algo que aparece en los textos, y se quedan un poco como no sabiendo qué es cada cosa. Pues bien, vamos a continuar con la lectura, donde aquí lo dejan, con una serie de comentarios que van a irnos muy bien, no solo para nosotros, sino también para tanta gente que debido a sus otras creencias que han podido tener, o que aún estén en ellas, ignoran mucho de lo que hoy hemos dicho, pero más de lo que aún hay. Y debemos clarificar todo ese concepto. Luego volveremos de lleno, cómo no, a Gog y Magog, pero ya no basado solo en esta parte de Apocalipsis 20, que queda muy claramente definido que es después del milenio, sino también en, cómo no, Ezequiel 38 y 39 de nuevo. Y vamos a ver lo que dijeron grandes intérpretes de la profecía, que no pueden dejarnos indiferentes y que, por desgracia, parece que han sido borrados de la memoria mundial, incluso entre los adventistas, que deberían estar al tanto de todo esto. Pues vamos a recuperar esos escritos y vamos a ver qué claridad mental tenían y cómo Dios iba guiando. Y eso sí, cosas que antes tenían muy claras, ahora parece ser que no tienen nada que ver según algunos. Pues vamos a mostrar todo eso. Pero antes, como os he dicho, vamos a finalizar con esa lectura que aparece en este comentario bíblico, tomo 7, sobre Apocalipsis 20, porque vale la pena tener esos conceptos más que claros. Una vez más, esto se acaba, sí. Y aunque lo que aquí se describe va a ser en el año 3031 y a saber cuánto dura eso, hasta el fin definitivo, que todos fulminados los impíos, Satanás y sus ángeles también, y conseguir la vida eterna en paz al lado de Dios y de todos los santos de todas las épocas, y ángeles no caídos, y seres de otros mundos que jamás han pecado, antes tenemos algo que debemos resolver muy bien, porque si no superamos esa primera etapa no estaremos en esa segunda, en la Nueva Jerusalén. Y eso es Maranata 2031. El Señor es cuando vuelve y cuando cada uno habrá hecho ya su decisión y no habrá marcha atrás. Que Dios os bendiga.